Dios les bendiga, amados hermanos, esta preciosa tarde, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos aquí en esta preciosa noche, gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Para poder predicar lo que es las buenas nuevas de salvación, el Evangelio del Reino de Dios. Y con ustedes, pues, los que se están conectando esta noche, a través de cámaras, atrás de cámaras, mi esposa, que Dios la bendiga, porque nos está apoyando para poder llevar el mensaje de la palabra de Dios. Sabemos que Dios nos ha llamado para poder testificar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras almas y como el único camino, como la única verdad hacia el Padre. Amados hermanos, esta preciosa tarde quiero compartir con ustedes, amigos que van a estar conectándose, viendo a través de la página de Facebook, este mensaje. Este mensaje titulado El perdón, el poder del perdón de Dios. Un mensaje que el Espíritu Santo ha traído a nuestras vidas para poder llevarlo en estos tiempos a aquellas personas que escuchan la palabra de Dios. Y sabemos que hay miles y millones de personas que tienen hambre y tienen sed de la palabra de Dios. En el libro de Juan, capítulo 6, en el libro de San Juan 6, verso 35, dice la palabra de Dios, que Jesús les dijo, el que viene a mí, dice la palabra que Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed, jamás. Entonces vemos de que la palabra de nuestro Señor Jesucristo es pan espiritual para nosotros. Esta bendita palabra que Dios nos dejó es el pan espiritual para nuestra alma, para nuestro crecimiento espiritual en esta tierra, para poder aprender de ella, para poder recibir a través de esta bendita palabra de Dios el conocimiento para crecer para la salvación. Amados hermanos, el tema de hoy está basado en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Y vamos a tocar varias citas bíblicas, pero vamos a estar aquí meditando lo que la palabra de Dios nos dice. Mateo capítulo 6, versículo 14 dice lo siguiente, para poder entrar a lo que es este maravilloso tiempo de aprender un poco de la palabra, poder comer de la palabra y poder tener más fe para este tiempo. Creemos en el nombre del Señor Jesucristo, lo que dice la palabra para poder pasar al mensaje. Dice la palabra en el versículo 14 lo siguiente. Estas son palabras de nuestro Señor y Salvador Jesús. Después de Jesús haber enseñado a sus discípulos la oración, dice lo siguiente: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Gloria a Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, en esta preciosa tarde, Dios, noche, que tú nos permites estar aquí compartiendo tu bendita palabra. Dios amado, este mensaje, venimos clamando, Señor Dios poderoso, en el nombre del Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo, Señor, sea trayendo revelación, trayendo sabiduría, llevando este mensaje a esas almas que están necesitadas, que están hambrientas, que están sedientas, Dios amado, de tu presencia. Señor, que este mensaje sea para edificación, Dios amado,
para tu iglesia, para tus hijos, para aquellos hermanos que están en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu Hijo amado. Dios, creemos poderosamente que tu Espíritu Santo obra en nuestras vidas a través de tu palabra. Gracias te damos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, esta preciosa noche, el mensaje es el poder del perdón. El poder del perdón también de Dios. Recordamos que nuestro Señor Jesucristo dice en la oración al Padre Nuestro que nosotros debemos de perdonar a nuestros deudores. Y es que más abajito dice el Señor Jesús: si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial los perdonará a vosotros. El verso 15 dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí es bien importante reconocer de que esto es delicado para nosotros como cristianos, para la iglesia de Cristo, para los cristianos dentro de la iglesia de Cristo. Es muy delicado tener falta de perdón. Tener falta de perdón en nuestro corazón como cristianos es una falta grave delante de la presencia de Dios. Y es que Jesucristo sabía muy bien de que esto se estaba dando dentro de su grupo, dentro de lo que Él tenía a sus discípulos. Por eso el Señor Jesucristo les dice: perdonad vuestras ofensas, perdonad a los hombres sus ofensas. Amados hermanos, hay muchos cristianos que están ofendiendo al hermano, ofendiendo al prójimo. Hay muchos cristianos que están en la iglesia que están llevando una vida de doble ánimo, que está viviendo un evangelio que no es verdadero. Porque si yo soy cristiano, debo de tener perdón hacia mi prójimo, perdón hacia aquellos que me han ofendido y que de repente yo he ofendido también. Yo tengo que ir y pedir perdón, porque la palabra sí lo manda. Si yo no voy, entonces a mí Dios no me perdona mis ofensas. Yo tengo que perdonar a mi hermano. Y esto se está dando dentro de la iglesia. Cristianos peleándose entre cristianos, ofendiéndose, tratándose mal, aborreciéndose, murmurando entre ellos, unos con otros, peleando, teniendo división dentro de la iglesia. Y esto es un pecado que Dios tristemente lo condena. Como dice la palabra, aún podemos perder la salvación por la falta de perdón. La falta de perdón nos impide ser salvos, amados hermanos. Y ya les voy a leer en qué pasaje de la Biblia dice que no vamos a heredar el reino de los cielos si tenemos como cristianos todavía las obras de la carne en nuestra manera de vivir. Es necesario que cambiemos esta manera de vivir. Es necesario que vivamos perdonando las ofensas del hermano. Porque de repente hay hermanos que están inmaduros. De repente hay hermanos que pueden murmurar de la persona que ya tiene más años en el evangelio. Y no es posible de que alguien que ya tenga muchos años de estar en la palabra de Dios se ponga a pelear con alguien que está apenas creciendo, apenas
llegando al Evangelio. La palabra dice que debe de más bien restaurarle, llamarlo y perdonarlo y ponerse a cuentas con él. Bíblicamente, en el libro de Mateo, en el capítulo 18, vemos que el Señor Jesús nos dice en el verso 15, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Dice la palabra, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Así dice la palabra, hermanos, que la Biblia nos declara que debemos de exhortar al hermano, reprender al hermano. Pero no podemos nosotros ponerlos a murmurar también del hermano. No podemos nosotros a tratar mal al hermano, a aborrecer al hermano, porque la palabra dice que el que aborrece a su hermano, ¿cómo es posible que diga que está en la luz? Si el que aborrece a su hermano dice que ese todavía vive en tinieblas, según lo dice Primera de Juan capítulo 2 verso 9. Entonces, no podemos aborrecer al hermano, no podemos pasar por alto las ofensas, pero sí es necesario que nosotros nos pongamos a cuenta con el hermano, porque estamos llevando una vida como cristianos con falta de perdón, y eso no le agrada a Dios, La falta de perdón dentro de su iglesia es algo que a Dios no le agrada. Dios reprueba a una persona que se diga ser cristiano, que tenga falta de perdón, que tenga todavía la carne, que viva más en lo que es la carne y no en su espíritu. Porque eso ya, hermanos, es la carne manifestada. Yo quiero compartir con ustedes este texto bíblico que está en el libro de Gálatas, un libro muy fuerte, ¿verdad? De nuestro apóstol Pablo, cuando le habló a los Gálatas acerca de las obras de la carne. Y es que las obras de la carne, amados hermanos, son aquellas cosas que nosotros todavía mantenemos, practicamos y que no hemos dejado de hacer, porque de repente no sujetamos nuestra carne más al Espíritu Santo. De repente nos olvidamos de la oración, nos olvidamos del ayuno, nos olvidamos de la lectura de la palabra. De repente nos olvidamos de servir a Dios, de hacer su voluntad, y es ahí donde nosotros nos descuidamos de la carne que tenemos. Y esta carne que tenemos nos va a llevar a que nosotros hagamos lo desagradable delante de Dios. Usted me dirá, hermano Jorge, yo soy cristiano y ya no vivo en la carne. Usted, mientras esté vivo, está todavía en la carne. Lo único que su carne se sujeta. Si usted vive para Cristo, obedeciendo su palabra, viviendo en su palabra, practicando su palabra como está escrita, usted sujeta su carne a lo que es el Espíritu Santo de Dios. Pero usted, mientras esté vivo, puede fallar. Por eso, amados hermanos, no vivamos en las obras de la carne. Si somos cristianos, si ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, si ya tenemos como base a nuestro Señor Jesucristo, no podemos ser hipócritas delante de Dios, teniendo contiendas, disensiones, pleitos, celos y todo tipo de envidias. Según la palabra,
en el libro de Gálatas 5, dice la palabra en el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivias. Ahí voy a hacer una pequeña pausa. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivias. Hace poco, creo que el día de ayer, yo puse una palabra en el Facebook que habla acerca de la hipocresía de los que se dicen ser cristianos y todavía enredados con el mundo. La palabra que yo puse ahí es fuerte, es una palabra fuerte, que el Espíritu Santo me la dio. Todas las palabras que yo pongo allí, que mi esposa pone allí, no es que nosotros queramos ponerlas, sino que nuestro Espíritu Santo, Dios mismo, nos redarguye, nos ordena. Muchas veces no queremos hablar, no queremos poner palabras allí en esa página, pero es necesario. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra va a llegar al corazón de alguien que de repente anda queriéndose perder, o de repente anda errando, y Dios le está hablando a través de esa palabra, y Dios le está diciendo qué es lo que es incorrecto, y de repente esa persona entiende, y de repente esa persona comprende que está mal y se vuelve al camino del Señor y se restituye, se ordena, se corrige. Pero la palabra de Dios es fuerte, y por eso, ¿quién podrá oírla? Le dijeron los discípulos a nuestro Señor Jesucristo. Dura es tu palabra, ¿quién podrá oírla? La palabra de Dios es fuerte, es dura. Nos llama a una vida de santidad, una vida de integridad, una vida de sujeción a ella misma, porque ella es la voz de Dios en esta tierra. Esa es la bendita palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que somos cristianos y vienen las fiestas paganas de este mundo, de este sistema satánico, diabólico que se mueve a nivel mundial, y nosotros vamos a tener que estar allí, contaminándonos? Supuestamente nos estamos santificando porque estamos esperando la bendita venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Que somos supuestos cristianos que estamos esperando esa venida que ya está pronto. ¿Cómo es posible que digamos, somos cristianos, somos la iglesia de Cristo, la redimida, la lavada por la sangre del Cordero, y estamos viviendo una vida de doble ánimo? Aquí dice, las obras de la carne, inmundicia. Yo no puedo decir que soy pastor y que voy a estar metido viendo lo que no tengo que ver, la carne. No le digo que soy santo porque estoy en un proceso de santificación, pero sí le digo que tengo temor de Dios, y por ese temor que tengo en Dios, junto con mi esposa, mi familia, nos rehusamos a ir a esos lugares donde vemos que los podemos contaminar, vemos que podemos fallar a Dios, a su presencia, y que de repente, en un abrir y cerrar de ojos, puede ser de que ese cielo se abra. Usted me va a decir, pastor, pero hace 2000 años dicen que Cristo viene. La Biblia declara que nadie sabe el día ni la hora en que Jesucristo volverá. Puede ser de que hoy venga, puede ser de que mañana, o que años más adelante Él venga, pero Él volverá. Depende de nosotros mantenernos en santidad, mantenernos en la fe, mantenernos en esa consagración a Él, en esa fidelidad a Él, para que no perdamos esa bendita salvación. Podemos perder la salvación, hermano. Esto es delicado, realmente eso se está viendo a nivel mundial.
Muchas iglesias practicando la inmundicia. Muchas iglesias practicando la idolatría. Muchas iglesias en enemistades, en hechicerías. Muchas iglesias en envidias. Predicando un evangelio que no es el evangelio del reino de Dios. Un falso evangelio. Jesucristo habla a través del apóstol Pablo y dice: cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si usted practica la inmundicia, le gusta andar en esos desfiles de fiestas paganas, de ferias, siendo cristiano, siendo líder de una iglesia, déjeme decirle que usted no va a heredar el reino de Dios. No se equivoque, no se engañe. Y porque me duele decirlo, porque me duele decirle así la verdad fuertemente, pero se lo tengo que decir porque la palabra de Dios me lo demanda. Su lugar no va a ser el reino de los cielos. Su lugar va a ser otro. Si usted puede morir en cualquier momento, porque usted no es eterno, tampoco tiene eternidad en la tierra, no tiene una deidad. Usted es carne y hueso y tiene un alma que la puede perder en cualquier momento si usted no se ha dado cuenta. Si usted vive en esa nube, bájese de ahí, hermano, creyendo de que no puede perder la vida. No es necesario tener un accidente, no es necesario tener una desgracia para perder la vida. Usted puede hoy cerrar sus ojos y déjeme decirle que usted mañana no los puede abrir si Jesucristo quiere, porque Él tiene el dominio sobre la muerte. La palabra dice que Jesús venció la muerte y la muerte se sujeta al Señor Jesucristo. Y la Biblia declara que todo árbol que no dé fruto, ya el hacha está puesta sobre ese árbol. Examínese un momento y piense qué tipo de árbol es usted, qué tipo de cristiano es. ¿Está dando frutos dignos de arrepentimiento? ¿Está verdaderamente arrepentido? ¿O todavía está viviendo una vida en doble ánimo, carnal y espiritual, cristiano y mundano, iglesia de Cristo, iglesia falsa, cabrita o oveja? Examínese un poco, hermano, y piense en qué está haciendo su vida. Piense en qué está haciendo con su salvación, con su alma. Porque con Dios no se juega. Con Dios no se puede jugar a que soy o que no soy. La Biblia dice: mejor no me hubieses conocido. Esas son las palabras de Dios. Son fuertes. O eres tibio, eres frío o eres caliente. Pero si eres tibio, la palabra de Dios dice que Él te vomitará de su boca. Entonces, amigo, hermano, que me estás escuchando esta preciosa tarde, gloria al Señor, gloria a Dios, y alabado sea su nombre. Poderoso es Dios. Esta noche que tú me estás escuchando, recibe este mensaje. Cree en el Evangelio, cree en el Señor Jesucristo y podrás obtener la vida eterna. Pero para eso, ponte a cuentas con Dios, ponte a cuentas con tu hermano. Si has tenido pleitos, celos, contiendas, divisiones, ponte a cuentas con Él, porque Dios lo sabe. Y aunque todos en la iglesia no sepan que tú estás en pleito, que tú has tenido algún problema con alguien dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, Dios lo sabe muy bien. Y esa falta de perdón, vuelvo y te repito, te puede llevar a perder tu salvación. Ponte cuentas con Jesús. Este es el perdón, el poder del perdón.
ponerse a cuentas con tu hermano, ponerse a cuentas con él, buscarlo, como dice la Biblia en Mateo capítulo 18, verso 15, buscarlo, hablar con él, reprenderle, ponte a cuenta con él, con tu hermano, pídele perdón y perdónalo, para que tú seas sano tu corazón, para que el corazón de tu hermano sea sano, para que ambos sean libres de cargar ese peso de culpabilidad, de cargar con ese pecado. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea su nombre. Cristo viene, iglesia. Cristo viene, amado amigo. Tú que me estás viendo. Corre, corre, porque el tiempo se termina. Cristo ya está en las puertas. Ya está pronto a regresar por su iglesia. Ya está pronta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 24, verso 8 dice que van a haber señales y van a haber terremotos. No podemos ignorar lo que está pasando en otras naciones. No podemos ignorar esas inundaciones. No los hagamos de la vista gorda. Esto que está aconteciendo en las naciones vecinas, europeas, centroamericanas, sudamericanas, esto solo significa una cosa, que la venida de Cristo está a las puertas. Santo es poderoso Jesús. Hay poder en su nombre. Ya está a las puertas. Este es el principio de dolores que está escrito en Mateo capítulo 24, verso 8 al verso 12. Lee en tu palabra, lee la Biblia. Te darás cuenta que este principio de dolores iban a haber pestes, terremotos, hambrunas. ¿Tú qué estás esperando para acercarte a Cristo? ¿Qué estás esperando para darle tu vida al Cristo de la gloria? Alabado sea Dios. Hay poder en Cristo. ¿Qué estás esperando, hermano? Ya no pierdas tu tiempo. El mundo y todo lo que está en él pasará, dice la palabra. Pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. La vanagloria de la vida, las vanidades de este mundo, todo eso va a pasar, todo eso aquí se va a quedar, y todos aquellos que amaron más estas cosas también se van a quedar aquí, pero no creas que se van a quedar viviendo una vida en paz, se van a quedar esclavos a un anticristo, a un falso profeta, a una bestia, que los va a dominar, los va a controlar a tal punto que los va a hacer parte de su reino. Alabado sea Dios. Existe un perdón de Dios para el hombre. ¿Qué estás esperando, amigo, hermano? Ponte a cuentas con Dios. Existe un perdón de Dios para el hombre. Y ese perdón de Dios, que es el mayor perdón, Dios ya nos dio ese perdón por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese perdón ya lo dio Dios. Ya nos regaló el perdón de nuestros pecados como pecadores. Ya Dios entregó a su único Hijo, a su unigénito Hijo, para que tú, para que yo seamos salvos. Ya Dios lo entregó. Ya Jesucristo vino y murió en una cruz y derramó su sangre por el perdón de tus pecados, por el perdón de mis pecados. Y por medio de su sangre, tú y yo podemos ser lavados de esa mancha de pecado que teníamos, de esa mancha que heredamos. Dios entregó a su Hijo
Su Hijo vino y se entregó por ti. Jesucristo se entregó en esa cruz. En esa cruz estaban todos tus pecados. Estaban todos